pueda obviamente estar junto a nosotros en nuestra gran parrilla de auspiciadores. Recuerde, publicite en Televisión Nacional Evangélica. Y llegó el momento de conversar con una chica sumamente interesante. Este aplauso es para Daniela Bastías. Ella es misionera. ¿Cómo estás, Daniela? Me encanta tu pelo azul. Es mi color favorito. Todos saben que el azul es mi color, pero del alma. Mira qué linda te ves. Sí, es hermoso. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Gracias, bien, súper bien. Bueno, tú eres misionera. Yo no conocí una misionera de pelo azul. La primera que conozco en mi vida. Cuéntame de ti, ¿cómo te haces misionera? Uy, igual soy súper chiquitita en esto, recién estoy partiendo. Tengo como vengo de una iglesia que es misionera. Dentro de lo que es mi infancia, viví como saliendo con ellos de repente a misionar dentro del país, vamos a visitar distintas iglesias. Y así como que me fui acostumbrando, pero esto ya creo que fue otro nivel, así, de verdad. Cuando te refieres a esto, fue otro nivel, te refieres a tu participación en el Congreso CIMA. Sí, sí. Y háblanos, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Uy, ¿Cómo llegas allá? fue una locura, una locura. Es una larga historia, voy a tratar de resumirla un poquito. Todo partió en mi iglesia, porque yo conocía este Congreso Campamento CIMA, y yo realmente no conocía mucho de este campamento. Yo sabía que era un campamento misionero, que este año iba a ser internacional, que iba a ser aquí en Chile. Y Carly trabajaba ahí de voluntaria. Ella me contaba todos los detalles por Instagram, me decía, mira, me mandaba las fotos, y yo estoy súper emocionada. Y una hermana de mi iglesia los invitó a un grupo de estos voluntarios de CIMA a como hacer una invitación a la iglesia. Que fueran a incentivar a los jóvenes. Claro. Entonces, fue uno en especial, el pastor Leandro Sandoval de Paraguay, y estuvimos conversando ahí con él. Él me contaba así que había un experimenta. Bueno, yo iba a ir de prensa, en verdad. Yo no iba a ir al campamento como de campista ni nada. Yo estaba así conversando con él y me dijo, ¿tú vas a ir a CIMA? Yo le dije, sí, que tengo ganas de ir. Y me empezó a comentar de este tema del experimenta, que era como una segunda parte del campamento. Y me empezó a explicar que había un experimento en Paraguay y todo esto. Y yo me emocioné tanto, como que dentro de mí, mi corazón, apenas me iba contando todo esto, así se incendiaba, y yo así como... A ver, experimenta, hay que aclararle, no sé si Mario, tú sabes, o los televidentes también. Experimenta es una fase después que vives el CIMA donde haces labor misionera en terreno. Te llevan a los lugares donde más se necesita, no hoteles de 5 estrellas, no de vacaciones a Disney, sino... Estamos en imágenes de CIMA, ¿no? Exacto. Claro. Exacto, y ahí te llevan a que pongas en práctica lo que aprendiste, Sí. lo que recibiste, ¿verdad? ¿A dónde te llevaron a ti? Este pastor me habló de Paraguay. Paraguay, habían dos prácticas, una en Ciudad del Este, y la otra era en Concepción, que está ahí en la frontera con Brasil, en el río Paraguay. Y este experimenta, él me comentaba que era en barco durante 2 semanas, ir a visitar islas no alcanzadas, gente que ni siquiera tiene iglesia en su isla. Hay zonas selváticas ahí Claro, en Paraguay. zonas selváticas, todo eso. Bueno, el más complejo era que tú no tenías los recursos para emprender ese viaje. Sí, entonces... ¿Cómo se da eso? Oh, es una locura, porque ya resulta que yo me incentivé tanto para ir y yo dije, ya, bacán, tengo muchas ganas de ir. Y hablé con Carly y me dijo, mira, primero tenés que ser cimeña, o sea, tener que ir al campamento como campista para poder asistir a un... Claro, al experimenta. Claro, y yo estaba así de prensa, así súper colada, entonces dije, pucha, ya no me alcanza para pagar la entrada. $175, me parece. Sí, Ajá. no me alcanzaba, no tenía nada de dinero en ese momento. Admitámoslo, nadie tiene $175 en la chauchera. Sí, no tenía nada, sí. Y de repente empecé como... porque tenía eventos esa semana de CIMA y se empezaron a cancelar todos. Y dije, ya, esto, o sea, no debe ser casualidad. Quizás el Señor me está diciendo que yo tengo que ir al campamento. Y traté de juntar por todos lados dinero y hablaba con la gente, con mi mamá, mi papá, y nadie tenía. Y yo recuerdo que el último día, el día sábado, porque el campamento empezaba el día lunes, y yo el día sábado tratando de buscar con alguien y mi mamá se pudo conseguir y justo había una oferta y tratamos de comprar la oferta pero no se pudo. Y al final yo llegué el domingo a mi casa y mi mamá justo tenía así 60.000 pesos. Y yo le dije, mamá, ¿me los prestáis para pagar? Y me dijo, no, es que lo gasté en una cuenta. Y yo así súper triste porque ya no iba a poder ir al CIMA. Y ahí la Carly el lunes de la mañana me dijo, Dani, mi jefe me dio un adelanto, así que yo te puedo prestar para que tú puedas ir. Y dije, de verdad, ya, y me prestó y pude asistir al campamento. Un aplauso para la pastora Carly. Y pude asistir al campamento, pero no tenía plata para ir al experimenta.
Y ahí en Sí, el porque hay campo- que pagar el Sí, pasaje y el tiempo que vas a el estar pasaje, en la país. estadía, Claro. todo eso, y no me alcanzaba. Entonces ya dije, no importa, disfruto del campamento, y allá me encontré con el pastor Leandro, que me había comentado todo esto en mi iglesia, y él me dijo, Dani, ¿cómo estamos para ir a Paraguay? Y yo le dije, pucha, pastor, no voy a poder ir porque no tengo el dinero. Y dijo, ¿qué? No, esto no puede ser. Y agarró un megáfono y junto con otras niñas de ahí empezaron a gritar, esta niña quiere ir a Paraguay a un experimento pero no tiene dinero y necesitamos aporte. Súper piola, o sea. Yo así parado al lado de él, así, ¿qué está pasando? Y la gente me empezó ¿Cuál? a La niña donar ella así. del cabello azul, no Sí. tiene la plata. Y la gente así, ¿qué? No, ya tiene que ir. Y empezaron a donarme así de todo, me empezaron a donar dinero, De 1.000 dólares, pesos, sí, de 10.000 500 pesos, de todo. Y yo así lloraba, yo no podía creer que la Guau, gente... pero me estás haciendo llorar a mí ahora, increíble. ¿Cuánto juntaste ahí? No, necesitaba para el pasaje esa noche 166.000 pesos y los Ya. junté esa noche. Wow, no lo puedo creer, bendito Dios. Esa noche yo lloraba, no podía creer que gente que no me conocía me estaba donando dinero para ir. Resulta que esa noche no pude comprar los pasajes porque apenas me metí a buscarlos y ya habían subido de precio. Y yo así, no, de nuevo. puede ser. Oye, le costó. Sí, fue terrible. Pero resulta que al día siguiente el pastor me llamó por teléfono y me dijo que me habían dado una beca cimeña como para el experimenta y me estaban como ayudando a pagar todo eso. Entonces fuimos a una oficina, pagamos ahí los pasajes y ahí recién pude ir. Sí, fue una cuestión terrible. Con ayuda igual de mis pastores y gente que también en mi iglesia que me estuvo acompañando y me estuvo donando. Fue una Entonces, experiencia así muy llegaste a loca. Paraguay. ¿Cuánto tiempo después del CIMA es el experimenta? Hay algunos que parten inmediatamente el domingo y yo me fui el lunes para allá. El lunes en la mañana ya estaba llegando a Paraguay. Solita. Sí, sola. Sí, de hecho fue una locura porque ya hablando más de la parte espiritual, yo en el campamento, los oradores eran increíbles, Sí. o sea, eran unos capos y habían algunos que oraban y hablaban sobre este tema del experimenta y muchos oraron y esas oraciones llegaban a mi corazón y había una palabra que Daniel Bianchi creo que la dijo que decía, cuando Dios te dice sígueme y uno dice, pero no tengo dinero y Jesús dice sígueme, pero no tengo, ¿cómo voy a dejar solo todo esto? No tengo para ir, sígueme. Entonces yo ahí comprendí, él explicaba que cuando él te dice sígueme es porque no te tiene que importar nada más, porque él va a suplir el dinero, porque él va a ordenar tus eventos y en caso de que uno tenga trabajo él va a ordenar todo, él va a poner el transporte, uno solamente tiene que actuar con fe para seguirlo. Y en ese momento yo escuché la voz de Dios diciendo sígueme y yo dije ya, yo tengo que ir ahí. Y ahí tomé la decisión y me puse a orar y de hecho fue tan así que yo obedecí, que en el momento de pisar Paraguay, yo estaba en el aeropuerto, yo no podía creer que estaba ahí. Sí, yo no podía creer que decía, ¿por qué estoy acá? ¿En qué momento ¿Llegaste a llegué Asunción o a acá? Ciudad del Este directamente? No, llegué a Asunción. Y ahí nos quedamos en una central de OM, Paraguay, nos quedamos una noche y al día siguiente ya viajamos a Miami. Estuvimos en el barquito. Qué tremenda Ahora, ¿cómo fue la experiencia. experiencia estos 10 días en el crucero? En Paraguay, el Uy, experimenta. es una locura. ¿A dónde te llevaron? Porque el tema de ustedes era visitando islas. Sí, estuve en 5 partes. Estuve en Vallemí, después fuimos a Puerto Casado, de Puerto Casado fuimos a Tres Cerros, de Tres Cerros a Peña Hermosa y después a Cerro Morado, Eso en un barco. en un barco. ¿Qué tipo de barco? No era un crucero, Eh, señores, era... No. Por ahí había una foto del barco, Ya. no era tan grande, era como una lancha. Era una Sí, lancha. sí, ¿Y sí. dormían ahí en la lancha? Sí, ahí hacíamos todo, dormíamos ahí, nos bañábamos ahí, comíamos ahí, vivíamos ahí. ¿Cuántas personas? Éramos 5 en total, o sea, 5 en total con los misioneros, porque más el capitán que está ahí. Esta es la lancha, la que está allá Sí, atrás. esa lancha es. Perfecto. Habían 2 capitanes, más nosotros 5 que estamos ahí en la bandera. ¿Y estos 5 chicos de dónde eran? ¿Tú eres la única chilena? No, habían 3 chilenos y el de la orilla es argentino, el de Polera Roja, Perfecto. Eduardo. Entonces, ustedes 7 se fueron a hacer este recorrido por estas islas. Sí, fue muy loco porque yo nunca había pasado tanto tiempo arriba de un barco, además es un paso de dejar todas tus comodidades, como tu cama cómoda, tu ducha caliente, tu desayuno ahí pancito en la mañana, llegar a dormir en una colchoneta así delgadísima, con una sábana, no tenía almohada, entonces con ropa ahí, no sé, nos bañábamos con agua fría todos los días. Es un sacrificio, realmente es un sacrificio, pero
A mí me gustaba eso, como que mientras más sacrificado, más me gustaba estar ahí, de verdad. Era como que sentía que si fuese fácil, realmente no tendría sentido. No habría tenido el valor. ¿Qué es lo que más valoras de lo que te dejó esta experiencia? Lo que más me dejó a mí y me marcó fue ver la falta de Jesús en esos lugares. Cuéntanos de esos lugares. ¿Qué tipo de lugares ibas? ¿Eran lugares no alcanzados, no evangelizados? Claro, sí. De hecho, hay algunas islas que ni siquiera están en el mapa ahí, en Paraguay. No aparecen. Como que no existen. Claro. Estuvimos la que más me marcó fue en Peña Hermosa. Peña Hermosa era una isla que antes se usaba como cárcel para políticos corruptos. Y después de que eso terminó, muchos fugitivos se fueron a esconder ahí porque es una isla muy apartada, donde no hay ley, así, es como muy sola, es muy pobre. Entonces, mucha gente se esconde ahí, fugitivos, qué sé yo. Y a mí me daba mucho miedo llegar a esta isla por lo mismo, porque no sabía con qué me iba a topar. Y no, pero al final fue una bendición, de verdad, estar ahí con la gente, con los niños. Al llegar, ¿qué se ponían a hacer? Me imagino que comenzaban a predicar, pero ¿cómo era la dinámica? ¿Cómo lo hacían? Nosotros teníamos que salir durante la mañana y en la noche, porque en la tarde hace mucho calor, entonces nadie sale de sus casas. Entonces en la mañana nosotros salíamos a repartir folletos o predicar a la gente que estaba por ahí, conversábamos. Y ya en la noche nosotros íbamos a los parques, donde había niños siempre, y ahí predicamos a los papás, a los niños, hacíamos juegos, les cantábamos canciones, todo eso. Y nos uníamos como a su rutina. De repente ellos toman mucho tereré. Sí, tereré. Mate, hierba mate con agua fría. Hielo, entonces, claro, de repente nosotros teníamos que llegar y tomar tereré con ellos para poder llegar a ellos. Y eso, todo el mundo de la misma boquilla, ¿eh? Sí, sí, ahí no hay que tener asco. No, porque si lo rechazas es un tema cultural muy fuerte en el Paraguay, rechazar un tereré es casi como condenarte. Sí, entonces uno ahí con el tereré, conversando con la gente y creo que lo que más me marcó allá fue ver que en algunas islas no hay ni siquiera una iglesia, ni siquiera un cristiano, que muchas veces había una iglesia pero el pastor se murió o el pastor se fue. Es como muy terrible. Yo realmente llegué allá y había gente que nunca había escuchado de Jesús, que muchas veces le gustaba tanto y se apasionaba tanto por lo que nosotros les contábamos, que nos invitaban a sus hogares, así a tomar desayuno, a tomar tereré, y nosotros cantábamos canciones, les enseñábamos de la Biblia, y ellos demasiado impactados de todo esto, siempre eran muy tocados por Dios porque no conocen esto. Nadie les va a enseñar de la Biblia, no hay pastores que les enseñen a diario, no hay iglesias donde ellos puedan congregarse, como acá en Chile, como acá en Santiago, que cada una cuadra hay una iglesia, allá nada, ni siquiera una. ¿Y la isla esta que era de cárcel, no se vieron en peligro porque estaba con gente que eran fugitivos ahí, que estaban huyendo de la civilización, y me imagino que no les agradaba mucho que llegara gente de afuera? O sea, creo que el más de ver peligro en la gente es peligro en el entorno, porque claro, es una selva y ahí no hay centros médicos, el más cerca está a 5 horas, entonces, no sé, de repente conversábamos con la gente y nos decían que su hija había muerto porque la picó una víbora o porque le dio dengue, y como ellos no tienen centros médicos y viven así como a la vida, ellos mueren. De hecho, había una señora que nos contaba que había perdido ya 3 hijos antes de poder tener a la hija que tiene ahora, por desnutrición, por gripe y así. Y creo que lo que más me daba miedo allá era... Enfermarte. Claro, enfermarme o de repente ir caminando y toparme con una víbora o una araña. De hecho, me pasó que hacía unas arañas allá. Son enormes. Parece una mano negra. Sí, gigante, gigante. Y creo que eso era lo que más me daba miedo, porque la gente apenas nosotros les hablábamos, igual a ellos les causa curiosidad que vaya gente chilena a una isla súper pobre. ¿Por qué te preguntas? Claro, ¿por qué? Entonces ellos se te acercan muchas veces, porque yo andaba con guitarra y les tocaba, y a veces yo iba caminando con la guitarra y la gente se me acercaba y me preguntaba, ¿tú sabes tocar? ¿Puedes tocar? Así, yo ya. Y les tocaba y ahí aprovechamos de predicar y así. Wow. Pregunta un amigo televidente, ¿qué es el tereré? ¿Cómo decirle? Como el mate. Tereré? Claro, sí, es una hierba de mate un mate frío. Y hierba. Con agua fría, y muchas veces le ponen Hielo. así menta, boldo, distintas cosas. Son hierbitas que no son la hierba mate normal, es eso que tú dijiste, menta, boldo, la otra, ¿cómo que se llama? Con la que se hace la comida esta, se me olvidó. Hierbabuena, hierbabuena, muy buena para el tereré. Es frío, no lleva azúcar, y es en un termo grande, se pica el hielo, se ponen las hierbas, se echa agua, se macera, y luego con la bombilla, todo el mundo toma de la misma bombilla, y se lo pasan así. Sí. A ver. Muy bueno. ¿Cuál sería el llamado que harías tú, Daniela Bastías,
a los jóvenes que están con el deseo de misionar? Ahí que tu cámara, que es la cámara central. Ya, el llamado que hago yo a los jóvenes es que se atrevan, que hay mucha gente que está esperando por ustedes, aunque ustedes no lo crean. Yo a veces decía, ¿quién va a estar esperando por mí? Pero al momento de llegar allá a esos lugares, uno se da cuenta de la necesidad que hay, que la gente, aunque uno no sepa predicar, porque yo, por ejemplo, no soy teóloga, con suerte, bueno, voy a la iglesia y lo que sé me lo han enseñado en la iglesia, yo no tengo un título grande, soy súper NN, pero estando allá eso no importan tus títulos, no importa quién fuiste, solo importa lo que tú vas a entregar. Y esa gente necesita amor, necesita mucho amor y el amor que tú puedes entregar. Y de verdad hay una palabra en la Biblia que dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y que nosotros no nos vamos a ir a la eternidad hasta que la última persona de la tierra no escuche de Jesús. Así es. Eso impacta mi corazón. Yo creo que ese es el propósito central de nosotros, a lo que venimos a hacer a la tierra. Y el resto son solo añadiduras y que no creas que es imposible, porque si yo puedo lograr conseguir dinero en 2 días para ir a un país que no conocía, más tú, o sea, de verdad. Así que eso es lo que yo estoy súper emocionada con Daniela. Tengo unas ganas de llorar así enorme, porque estas son las cosas por las que uno ha soñado, por las que uno ha orado, por las que uno ha enseñado la palabra toda la vida, por lo menos en mi caso, por ver a los jóvenes llevar la gloria de Dios a las naciones. Como dice la Biblia, como las aguas cubren la mar. Sí. Esto es un sueño para mí cumplido, hecho realidad. Ojalá haya muchas Danielas para que se siga llevando el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Gracias. Gracias por venir a contar tu testimonio. Muchas gracias a ustedes. Que siga Daniela en sus viajes. Tiene que hacer un blog, los viajes de Daniela por el mundo, predicando a Cristo. Mientras aquí nos predica la palabra nuestro querido pastor Wilfredo Villa, que nos va a hacer la reflexión que cierra nuestro matinal.